aquí estamos con Paco, que para mí es fascinante porque he disfrutado muchísimo con su Infierno Azul. La verdad que es un placer poder hablar contigo, que me puedas contar un poquito cómo te sientes después de haber dado a luz, porque al final yo creo que hay un cambio emocional cuando tú lo sacas y ya es un poco de todos y no solo es tuyo, ¿no? Sí, pues sí, porque mira, yo empecé a trabajar en Infierno Azul pues por gusto. La historia que a ti te ha gustado tanto, la verdad es que a mí me encantó también. Una historia real y cuando yo la leí pensé, si es que esto es un peliculón, es decir, lo que está contando es muy interesante porque es ver la guerra desde dentro y sobre todo porque Alberto nos va contando pues todo lo que siente dentro de él a lo largo de la campaña. Y eso no es muy habitual, porque Ujú. además cuenta lo bueno, cuenta lo malo, lo cuenta todo. Con lo cual Infierno Azul, la historia de Alberto, es perfecta para hacernos la idea de qué es estar en campaña, qué es tener 18 y 19 años y de la nada meterte en un ejército, meterte en una campaña y meterte en un combate detrás de otro. O sea que lo encontré muy interesante y por eso me tiré pues, más de 3 años dibujándola, sin saber ni si iba a publicarse ni nada, simplemente por el disfrute de ir página a página acompañándolo. Porque tú esto fue casi en la época de pandemia, ¿no? Cuando empezaste con Sí, ello. la historia de Alberto la conocía desde hace un montón de años, pero ni se me ocurría hacerla en cómics porque yo estaba habituado a hacer pequeños cómics caseros para la familia y los amigos. Pero meterse en hacer una historia como esta, que son en total más de unas 460 páginas, uno no se mete conscientemente, sino que empieza y va haciendo página a página y va avanzando. Y fue la pandemia lo que me permitió tener tiempo para empezar. Hay más gente que en tiempo de pandemia ha aprovechado para hacer Sí. cosas creativas. Sí, a ver, al final entiendo que es un break vital, o sea, es una oportunidad para poder hacer cosas que generalmente Mm. no hacíais, porque tú eres profesor. eh, Sí, no sé a qué nivel das de alumnos. bachillerato, a eso, profesor de historia. Yo la verdad es que también lo que me llevó a hacerlo es descubrir que existía este tipo de cómics. Por ejemplo, a mí me encantó leer Operación Muerte de Shigeru Mizuki. No sé si lo Ujú. has leído, está Sí, sí. muy bien. O, por ejemplo, leer la Guerra de Alan de Guibert, que quizás sea lo que más se parezca a Infierno Azul. Lo que pasa es Ujú. que Guibert, que es fantástico lo que dibuja, su personaje no llega a estar en guerra realmente, Sí, no llega a sí. combatir plenamente, mientras que Alberto es que va a ser uno detrás de otro. Una cosa que me parece bastante curiosa del personaje es que tiene, o sea, su naturaleza de entrar en el conflicto es completamente una persona de 18 años buscando aventuras. Cada persona es hija de su tiempo, ¿no? Entiendo Sí, que, por ejemplo, en el caso de Alberto, es hijo de una situación en donde buscar aventuras seguramente era el contexto en donde podía buscarlas, ¿no? Él crece o madura en el tiempo a través de algo que no es lo que él se espera. totalmente. Él quería, yo creo que quería ser parte de algo. De hecho, durante la guerra civil en Almería, él intentó ser miembro de la Juventud Socialista. Simplemente no lo Ujú. aceptaron porque era muy joven. Es decir, que quería meterse en algo y vivir una aventura. Y tú has hecho bastante hincapié y me parece muy interesante. Es como relaciones humanas que en un principio él no ve como cercanas o incluso con gente con la que no podría llegar a tener una relación, cómo se Ujú. transforman en otra cosa en una situación tan cruda como es una guerra. Claro, porque cuando uno, digamos, ha crecido en un ambiente muy familiar, uno no deja de estar protegido y de repente te ves metido, pues como antiguamente la gente iba a hacer la mili y se mezclaba con todo tipo de gente y te encontrabas pues lo bueno y lo malo. Entonces Alberto hace una mili acelerada y luego una campaña y eso Ujú, pues sí, lo va a afectar y lo va a hacer cambiar. ujú. Infierno Azul nació primero como un crowdfunding, en el cual solo sacaste el volumen uno. Sí, cuando ya llevaba dibujado unas 300 y pico páginas, dije, vamos a empezar a darle salida a esto. Pues claro, no voy Ujú. a esperar a terminarlo porque va a ser demasiado grueso. Y entonces pues decidí hacer un crowdfunding, un Berkami, que fue fantástico. Fue un poco vivir la experiencia. Para mí la experiencia de dibujar un cómic, la experiencia de darle salida. En O sea, cierto modo,
soy muy individualista Me hasta hace mucha esta gracia cuestión. porque al final decidiste tirarte a la piscina, pero por completo. O sea, voy a vivir toda la experiencia, de arriba a abajo. Sí, sí, he ido descubriendo todo lo que hay detrás de hacer un cómic. Y a veces es muy jodido. Si me di Sí. cuenta detrás de cualquier cómic, hasta el más chiquitito, la historia que habrá detrás de ese cómic. Y es jodido, sí, a veces. Hay de todo. Y entonces entiendo que para toda esa gente del crowdfunding ahora están esperando con muchísimas ganas ese volumen 2 porque al final, el final de la historia es el que va a salir ahora en abril. Sí, el segundo tomo, que saldrá en abril, es el final. Y bueno, pues sí, una espera. Bueno, de los que participaron en crowdfunding le llegó en junio, pues bueno, va a ser menos de un año lo que Muy, van a tener que esperar. muy europeo, hay toms europeos en los que esperamos mucho más, no, no es nada Sí, extraño, ¿no? pues menos Pero mal que lo tenía ya bastante avanzado la segunda parte. Sí, ya hemos visto parte del proceso que sufre Alberto desde que mm, sale de su casa hasta que se ve en el frente. mm, Y la segunda parte, que es la que viene a continuación, es cuando los rusos lanzan su contraofensiva, porque hasta ahora hemos mm. visto que Alberto y sus compañeros están avanzando, pero en el segundo tomo es aguantar un ataque tras de otro. Vamos, allí va a caer hasta el apuntador. Es una historia de personajes, o sea, todo lo que hay alrededor, la guerra casi es un personaje más, pero es solo una parte de contexto, o sea, yo todo el rato he estado viendo una historia de personajes. Sí. Hombre, yo he procurado también meterle un poco de contexto, sobre todo con los mapas y tal, para que nos permita ver por dónde va la historia general. Y creo Mm. que funciona bien. Y También eso luego, es la manía un poco del historiador, de querer sí, contar un poco qué es lo que rodea. y luego te has encontrado, entiendo que tenías una ventaja, que al ser un contexto histórico relativamente cercano, Ujú. tenías mucha información, pero tienes una desventaja que al ser un contexto histórico relativamente cercano, no sé si te has encontrado a mucho cazador de uniformes, situaciones, esta gente que parece que busca el mínimo detalle del elemento. Pues, hombre, yo sé que este tipo de cómic gusta a ese tipo de lector. Es decir, gente que a lo mejor no es tan lector de cómics, pero sí me ha Mm, aficionado a la historia militar, los uniformes, pero vamos, a todo lo contrario. De hecho, sí. una asociación histórica me entregó una condecoración para celebrar, pues eso, que no hay ni un solo fallo, que todo lo que se cuenta es tal cual, los uniformes, el armamento, todo cuadra. Línea gráfica que elegiste para trabajar con ello. No sé si tuviste que adaptar o estuviste analizando exactamente o era el estilo que tú tenías a la hora de dibujar. Sí, es mi estilo, es decir, es el tipo de dibujo que a mí me gusta. Sí, yo soy Ujú, muy seguidor del cómic franco-belga, pero también lo que comentaba con unos amigos, realmente, curiosamente, mis primeros cómics eran del Pato Donald. Lo primero que dibujé yo, a lo mejor con ujú. 11 o 12 años. Y el Pato Donald, el dibujo Disney, es línea clara. Es decir, son colores planos, líneas sencillas, buscando la economía y eso es lo que yo busco. A mí me encanta el trazo, hacerlo de un golpe y Ujú. también la influencia de Shalam, que para mí Lo que siempre ha pasa es sido que un tienes paro. una línea clara, pero con mucho matiz. O sea, lo que llamamos una línea con mucho corazón, que se le nota realmente que en el trazo no es la línea ultra clara y fina, sino es una línea que dentro de la claridad Ujú. tiene mucho giro de muñeca, como digo yo en muchas ocasiones. Se Sí, nota que juegas con ella. Y eso me muchas gusta. veces yo creo que crea mucha empatía en lo que estás leyendo porque lo hace más cálido el trazo. O sea, que una línea Sí, clara más fría. Ujú. yo creo que sí es buscar la expresividad al máximo y ya está. Una línea, sobre todo que todo sea muy claro en la página, que no nos distraiga, sino que nos centre en lo que interesa. Ujú. Y al hacerlo con unos trazos simples, pues no hay pérdida. Y la experiencia de pasar de hacer pequeños cómics a hacer una obra, aparte de lo que antes hemos hablado, el vértigo tiene que ser considerable a partir de cierta página cuando todos se van juntando, como digo yo, volumen y tú dices, cuando se acaba. Pues es que no, yo procuro no planteármelo. Eso es como cuando uno sale a hacer, yo que sé, un camino de Santiago y Mm, sabe que hay muchos kilómetros por delante, muchos días, pero uno piensa solamente en lo que toca hoy, la distancia que toca hoy.
Con lo cual yo, en vez de pensar que eran 460 páginas, que no lo sabía, porque yo iba construyendo la historia sobre la marcha, pues era decir, a ver, esto es lo que toca hoy. Entonces me planteaba esa página. Y ese era mi objetivo, de página en página, no la historia completa. De hecho, no hice el guión de las 460 páginas, sino que lo fui haciendo a poco, es decir, ciertas páginas, un Ujú. bloque, y lo tenía para trabajar una semana o algo así, y hasta el siguiente bloque. Con lo cual, el vértigo de ver en el final del horizonte el destino, pues no. Y, 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 por ejemplo, en esa situación, ¿no te encontraste en ningún momento con la necesidad de redibujar algo o de volver atrás? Sí, ¿Conseguiste tener, como digo yo, una cosa que suele pasar mucho entre dibujantes, que es no tener esa sensación de voy evolucionando, pero quiero volver porque esto no está como yo a mí me habría gustado? sí, hombre, sobre todo las primeras páginas, las primeras 30, 40 páginas del cómic que vosotros leéis están rehechas. Pues claro, cuando llego a la página 350 y miro atrás y veo las primeras páginas, hay una evolución importante. Así que las raíces, las primeras páginas son las últimas hechas en ese tono, porque había mucha diferencia. Diferente, sí, porque ya te sale de otra forma. Es lo que se dice, una vez que has terminado de dibujar el cómic es cuando estás preparado para dibujarlo. Pero claro, ahí el pecado de juventud es el perfeccionismo, es decir, pretender hacerlo todo perfecto y no. Lo excelente es enemigo de lo bueno. Gráficamente me ha parecido muy, muy buena obra. El color también, que es algo que casi hemos pasado de puntillas, esos colores planos creo que funcionan a la perfección con lo que quieres contar. Yo en mi caso el color yo creo que refuerza la claridad. Sí, pero me parece fascinante porque creo que al final la obra que has hecho es una obra sobre todo de mensaje. O sea, es un acto comunicativo en donde todas las piezas Uh -huh. buscan lo mismo, que es contar algo. O sea, no es que hayas, es un mal que suele a veces acontecer cuando se hacen obras y sobre todo primeras obras, que es eso de que intenta uno encontrarse muy a gusto en el dibujo o encontrarse, en tu caso, creo que el mensaje le tenías muy claro y lo que querías Uh -huh. contar estaba muy, muy conceptuado de que todo al final iban a ser herramientas para llegar a un mismo punto. Sí, yo es que desde siempre, a la hora de dibujar, desde empezando por el Pato Donald hasta lo que sea, yo lo que he hecho es que he disfrutado. Es decir, yo cuando dibujaba para mí un cómic, yo me convertía en el protagonista. Entonces lo estoy viviendo. Entonces, en el caso de Alberto, yo me transformo a la hora de dibujarlo en Alberto. Y entonces yo psicológicamente estoy ahí. Entonces, para mí lo importante es qué es lo que va sintiendo Alberto, cuál es la situación, porque la estoy viviendo. Es decir, es mi forma de trabajar. Y Ujú. por eso quizás ayude a transmitir. Eh, Sobre todo, una cosa que también he vivido es esos personajes secundarios. O sea, hay algunos que tienen mucha vida. No sé si tenías desde antes de empezar la obra analizada la situación de que esos personajes tuvieran tanto peso o fueron creciendo según iban contigo en el camino, porque hay personajes que influyen mucho en el personaje principal. Cuéntame, ¿cuáles son tus personajes que más te han llamado la atención? Yo creo que casi todos, ¿no? Me hace mucha gracia, por ejemplo, pues personajes que pasan de puntillas, como puede ser, creo que recordar que era una persona de Zaragoza que en varias ocasiones roba, es pícaro a más no poder y, por ejemplo, roba entre las compañías o Ah, elementos. ah, Es un sí, personaje el que Maño. además el Maño Sí, le veo, se va transformando. En él mismo hay una evolución en ese personaje. O sea, de ser un personaje al que tienen miedo y casi se guardan las carteras cada vez que están con él, a sí. cómo verdaderamente es un personaje que evoluciona. Pero yo creo que casi todos tienen, o sea, son como pequeñas piezas de un puzzle que Sí. terminan formando con el elemento Están los amigos, el corneta, el sí, tocayo. correcto. Pues es lo que nos cuenta Alberto. Es decir, la gran ventaja que he tenido es que Alberto va contando todo eso. Yo lo que he hecho es ir seleccionando, porque si hubiese pretendido reflejar todo, habría sido el doble. A lo mejor no, pero no tanto, pero sus 600 páginas habría tenido. Así que Sí, mi labor ha sido de ceñirme pero a... al final a él le hacen, él y sus circunstancias Sí, son mucho ellos. O sea, ellos son
Ya te digo, tanto los que pasan porque son más lejanos, como en el caso, los que son cercanos son relativamente fáciles de ver en el sentido de que uno siempre se asemeja más a la gente que tiene junto a él. Pero esos otros personajes o sus superiores, Sí, o cuando vemos en los caminos, pues personajes que incluso pues, van abandonando porque van encontrando que no es su sitio antes de cruzar la frontera. Eh, ujú, Incluso su propio hermano, cuando empieza la obra, va a ir con él y le llama para que no vaya. sí, Son, yo creo que son muchas cosas que son personajes que en pequeña escala están diciendo cosas que él no dice. O sea, cuando él llama a su hermano, él dice que él querría, a lo mejor él está ahí, pero si se lo hubiera pensado mejor, a lo mejor en ese momento ya no estaría. Lo que pasa es que ya estoy, pues yo voy a pencar con todo. O, sí. ¿sabes? Cosas así muy particulares. Me parece, ya digo, me parece que al final es un collage de diferentes personajes que al final van haciendo lo que él dice y lo que él a lo mejor siente, pero no vemos directamente a través de él. Y Sí. eso sí que me parece muy interesante. No sé si has tenido algún tipo de choque con gente que no haya leído la obra y haya tenido prejuicios antes de leerla. Pues sí ha habido algo por internet, más que nada, de la gente que yo conozco y que ha leído el cómic, rápidamente se da cuenta de que va la historia y no hay ningún tipo de choque. El Ujú, choque que hay es gente que no lo ha leído. mm, Entonces yo realmente al principio cuando lo dibujé pensaba, ¿les gustará a los amantes de la División Azul? ¿Les gustará a la gente que no es amante de la División Azul? ¿A quién le gustará este cómic? Y la verdad es sí. que todo el que lo lee le gusta. Ahora, si tienes prejuicio de algún tipo, pues es que es imposible. Es decir, si no lo abres y no lo lees, no te das cuenta Mm. de qué va la historia. Sí, pero Y es una no, historia tan humana, tan claro. real, que a todo el mundo le gusta. Si fuese una historia construida desde la ideología, en la que yo me inventando un personaje y voy metiendo todos mis tópicos mentales de mis películas, pero no es así, es una historia real. Y entonces esa cercanía es lo que hace que nos atrape. Mm. Seas Sí que, partidario o no seas partidario de la dirección claro, azul. sí. Sí que me pareció curioso porque cuando hicimos en el canal la reseña de la obra, que la verdad que la hicimos con toda la honestidad porque lo que nos encontramos eh, pues nos gustó. Sí que hubo, hubo gente, porque al final todas las obras polarizan y a día de hoy, sobre todo, tenemos una sociedad muy polarizada. Ujú. Pues hubo alguna persona que sí que planteaba esto de, no, es que es una obra que nos están hablando de los nazis, que cualquiera que lleve, pero al final hay que darse cuenta de que cualquier elemento hay que ponerlo en su situación. O sea, eso pasó y hay gente que estuvo allí. Y es gente, por encima de todo lo que hubiera alrededor, es gente. O sea, son Sí, personas con sentimientos, evoluciones, maneras. Y luego es eso. En ningún momento de la obra, en ningún momento yo he sentido que se busque hacer el idealizar la situación. Al contrario, o sea, constantemente vemos cómo están mal. O sea, son personas que van a un sitio. Me es la fascina, guerra. me fascina muchísimo, Paco, el tema de que se van construyendo los uniformes a fascículos, a trozos, Sí, porque les van dando el material como pueden y al final son gente que es eso, acaban en una guerra pensando seguramente que no iban a una guerra eh, y, y es eso, es gente que no es que tenga ni siquiera ideología. Estaba en el lugar y en el momento en esa situación. sí. Bueno, realmente la División Azul fue mucha gente con ideología, con su motivación anticomunista, falangista, Ujú, pero en nuestro caso tenemos la suerte de que la historia que nos está contando es un personaje que es atemporal, ¿no? Porque lo que va a vivir Alberto en esa guerra lo puede vivir cualquier joven en cualquier guerra contemporánea. Es decir, mm, no está hecha desde ese punto de vista. Es decir, si hoy en día nos metiéramos en guerra, como lo quieren meter en guerra contra Rusia o lo que es cualquier historia, y enmendan a un chico de esa edad, pues vivirá una circunstancia muy parecida. Entonces, no es, es una historia situada en un contexto histórico. Yo procuro situar la historia para que se nos quede claro, pero al mismo tiempo es una historia temporal. Es un joven en una guerra. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué podemos encontrarnos en una situación de ese tipo? Encontraremos amigos, encontraremos gente más cabrona, encontraremos situaciones de valentía, de cobardía, encontraremos de todo. Es con lo que comentaba, es decir, el campo de batalla huele a sangre, pólvora y mierda. Y eso es la guerra. Eso me recuerda cuando me planteé la posibilidad de hacer este cómic.
tuve dos opciones. O bien elegir una secuencia, un momento, porque claro, ahí cabe para un montón de historias, y de hacerla más en detalle. O contar toda la historia. Y al final decidí que lo interesante era contar toda la historia porque era un proceso. Y además, al ser 460 páginas, es que nos estamos metiendo en la historia. Es decir, llega un momento en que estamos allí metidos. Y entonces me parecía mucho más interesante que contar un combate. Sino, es como en la película aquella Europa, creo que se llamaba, ¿no? Que nos empezaba Europa, como que Europa. nos hipnotizaban, que nos, se vio la vía de un tren y nos situaban, estás en tal sitio y tal. Pues con este cómic es igual. Es decir, os estoy hipnotizando para que os veáis metidos allí, en esa situación. Ujú. Me pareció curioso, en los textos del crowdfunding hace referencia a Brother in Arms y series por el estilo. Ah, sí. Y sí es cierto de que hay una cierta naturaleza que es similar, porque en ambas o en estos tipos de productos, lo Ujú, importante no es el conflicto, son ellos. O sea, y es lo sí, que antes me comentabas, es muy extrapolable. O sea, seguramente un personaje ruso, un joven soldado ruso que esté ahora mismo peleando, se encontrará con unas situaciones bastante similares a lo que sí. ha... Ujú. Ujú. Y Casi pensando en la serie esta de Hermanos de Sangre, que tiene esta Hermanos de Sangre y la otra que era el Pacífico. Pacífico. Ujú. Casi es más del estilo de Pacífico, porque en Hermanos de Sangre había una serie de combates, de personajes, mientras que en Pacífico hay dos personajes, si no recuerdo mal, principales, y hay una evolución. Sobre todo recuerdo uno que era un buen chico, hijo de familia del sur de los Estados Unidos y tal, que ya en la Ujú. etapa final de la serie, cuando le preguntaban a ver si termina la guerra, y él decía, no, no, yo no creo que termine la guerra, porque yo quiero seguir matando japoneses. Sí, ya se Mm. había transformado en una bestia de la guerra. Sí, Pues que en cierto modo es lo que va a pasar. es algo que, por ejemplo, en tu obra se ve en cierto momento cuando Alberto entra en combate, en uno de los momentos que están en el tomo uno, Ujú. que hay un momento que habla de la belleza de la situación cuando están Sí, matando gente, que es sí, cruelmente, no sé si la definición es como que es cruelmente bella o algo así, dice, o sea, es como que sí, algo así, llega un sí. momento que se recrea, sí. Y claro, es un poquito eso, es como que hay algo dentro de él que está cambiando de una manera extraña. Mm. Luego, sí, es la fascinación de la guerra que tienen algunas personas, pero esa secuencia en concreto, si recuerdas, no es Alberto el que participa en el combate, No, no, es él un lo está viendo, amigo, sí, lo está viendo desde fuera, sí, sí, porque él, la mayor parte de la historia al principio está de enlace, está de mensajero, sí, que es una sí, sí. ventaja, porque gracias a que está de mensajero está en todas partes. Es decir, Ujú. no está en un punto estático, sino nos va a permitir descubrir un montón de sitios. Sí, los Pero, momentos de bicicleta son increíbles. Ese sí, concepto, o sea, porque lo vuelve tan, o sea, mete un elemento tan básico mm, en una cosa tan compleja como puede ser una guerra, es decir, una bicicleta, que yo creo que lo baja al suelo. Es como sí. enfocarlo de una manera diferente. Es como la secuencia de humor, es decir, si uno piensa que en la guerra los soldados están todo el día encabronados, están todo el día tal, no, el ser humano no es así. Hasta las situaciones más peligrosas o más horrorosas, pues siempre está el momento del humor negro, es decir, hay de todo en Ujú. la vida humana, lo bueno, malo, humor, tragedia, y eso es lo que hay en el cómic. Pues te agradezco mucho, Paco. No te quiero liar Gracias. más, porque además te he prometido que iba a ser cortito y tienes muchas cosas que hacer, pero espero poder volver a vernos porque además el tomo 2 lo rompa porque se lo merece. Muchas gracias, Fernando. Ojalá sea así.